un tema que a nivel tratados internacionales se han manejado en el entendido de que no hay condiciones, ese es el fundamento de que no hay condiciones para la mujer, sobre todo, de llegar a una conciliación después de que fue maltratada, ¿no? Entonces, ese es el fundamento que se busca para evitar que la ley obligue en este tipo de procedimientos, cuando hay violencia familiar y que afecte a la mujer, que se les siente hacer un proceso de conciliación como medio alterno de solución de los conflictos en materia judicial. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que no haya esa conciliación, que se siga el procedimiento desde luego correspondiente para también tener la punibilidad del acto que se cometió, el acto violento que se cometió, y no que quede en una simple conciliación y se deje sin castigo el acto cometido en contra de la mujer violenta. Ese es así muy a grosso modo, les puedo decir que es el tema de la iniciativa y por lo cual se solicita o se plantea, mejor dicho, que se modifique el artículo 3 del Código Penal y el 160 de la Ley de Procedimientos Penales, a efecto de que no se agoten estas etapas de conciliación porque se presume que afectan a la mujer. ¿No habría una sobreprotección a la mujer y una violación al inculpado? Bueno, ese es el otro punto, por eso lo planteamos también, que no dejemos de ver que la protección en materia precisamente de conciliación y arbitraje es un derecho humano universal que protege a hombres y mujeres, y entonces el inculpado también tiene derecho a pedir que se lleve a cabo esta conciliación como un medio alterno de solución. El punto es que lo que yo saqué de la mesa es que tenemos que encontrar un término que pueda solventar las dos posiciones. Uno, que haya ese derecho a ejercer el derecho, pero que no haya la obligatoriedad de llevar a cabo necesariamente la conciliación. Y eso es lo que vamos a analizar para ver cómo implementamos o complementamos la iniciativa, para que se entienda que no se puede violar otros derechos, pero que también se respete la posibilidad de no llegar a una conciliación obligatoria. Hay otros ordenamientos jurídicos que también pueden ser tocados, entonces tiene que haber una armonización. En ese sentido, por supuesto, coincidimos. Aquí lo importante es que en lo que se da la reforma, porque todavía, el proceso legislativo sigue, pero en lo que se da la reforma, que se apliquen los protocolos y que no debe haber conciliación en los casos de violencia familiar. ¿Qué es la conciliación? En que la víctima, generalmente la mujer, la sientan frente a su agresor a convenir, hacer un convenio de no agresión, cuando evidentemente en estos casos la violencia es cíclica, se vuelve a presentar, a llegar a casos extremos de que las mujeres son asesinadas y ha existido en la mayor parte de los casos violencia previa, a pesar de que ha habido denuncias y el Ministerio Público ha estado enterado. La consecuencia extrema de esta violencia es el asesinato de mujeres por razón de género, y muchas de las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas vivieron violencia previa en el lugar. Y en muchos de los casos hubo denuncia, sin embargo, esto es lo que hace el Ministerio Público, lo sienta con el agresor, fíjate, lo sienta con el verdugo, con su próximo asesino, y que me parece que no puede ser tolerado y tiene que ser evitado a toda costa, no solamente a través de los protocolos y a través de medidas institucionales, sino a través de la ley, como es este caso.